Hola, buenas noches. Pues bienvenidos al primer evento de este año 2021. Este día 20 de enero nos acompañan dos personas muy importantes y pues bueno, me gustaría solamente iniciar este evento a nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. A través del Museo de Arte de Ciudad Juárez presentan el día de hoy el evento en homenaje al fotoperiodista Julián Cardona. Nos acompaña esta noche Itzel Aguilera, la cual va a estar moderando esta plática, y la escritora estadounidense Alice Driver. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues Alice y Itzel, las dejo aquí en su mesa en esta charla. Vamos a estar recibiendo sus comentarios y preguntas por medio del Facebook y voy a estar pasándoles la información que vayamos recibiendo. Gracias. Muchas gracias, Cristian, Diego. Pues yo agradezco al Museo de Arte de Ciudad Juárez y pues a Alice Driver, también darles la bienvenida. Y pues es un homenaje póstumo, tristemente póstumo, a Julián Cardona, quien siempre, sobre todo los últimos 10, 15 años, que es mi referencia vivencial en Ciudad Juárez, fue un gran amigo y cercano visitante en este Museo de Arte de Ciudad Juárez. Me siento con tristeza y mañana se cumplen 4 meses de la ausencia de nuestro amigo Julián, y pues ahorita vamos a iniciar una conversación, Alice y yo, para hablar sobre su trabajo junto con Julián aquí en Ciudad Juárez, la experiencia que Alice ha tenido en todo el trayecto que tuvo de trabajo de cerca con Julián. Alice Driver, la doctora Alice Driver es autora del libro Más o menos muerto, 2015, y traductora del libro Abecedario de Juárez, 2021, escrito por Julián Cardona. Su trabajo sobre la frontera entre Estados Unidos y México se ha publicado en National Geographic, en Time, en CNN y en otros medios. Bueno, su currículum es muy amplio y bueno, esta es una muy breve reseña de su trabajo como escritora y periodista los últimos años, alrededor de los temas de violencia, migración, toda la cuestión de la globalización. Empezamos un poquito a hablar de Julián y luego te cedo la palabra, Alice. Desde 1993, Julián Cardona comenzó a documentar desde la frontera con Estados Unidos la violenta entrada de México a la globalización. El trabajo de Julián, y dicho por su propia voz, refleja más la violencia económica que la violencia física. Se preocupó por analizar que de la globalización, esto es, de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, se derivan muchos de los problemas de violencia, migración, marginación laboral y económica, etcétera, que se viven aquí en esta ciudad. También definió que los medios de comunicación locales se enfocan más a la violencia física, dejando de lado los orígenes económicos de sus problemas. Su trabajo se ha publicado y se ha exhibido en diversos medios y lugares en México y en el extranjero. Nació en Zacatecas y desde niño migró a Ciudad Juárez con su familia. Acá vivió hasta su fallecimiento el 21 de septiembre de 2020. Por supuesto, con intervalos de tiempo, por ejemplo, en 1991, Julián viajó a Zacatecas a enseñar fotografía al Centro Cultural de Zacatecas y regresó en el 93 a Ciudad Juárez a trabajar ya como fotoreportero, fotoperiodista en El Fronterizo y en el Diario de Juárez. Luego viajó a Ciudad de México un par de años a vivir del 2000 al 2002 aproximadamente. Hay una exposición decisiva que fue Nada que Ver en febrero del 95, que fue una exposición colectiva de los fotógrafos juarenses que en este momento estaban todos ellos laborando en los diarios locales
y la exhibición fue en el recinto del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este evento fue precursor en el 98 del libro titulado El Laboratorio de Nuestro Futuro, del periodista Charles Bowden, y quienes participaron de los fotógrafos locales juarenses, pues los puedo nombrar en el orden que vienen en el libro: Javier Aguilar, Jaime Balleres, Gabriel Cardona, Julián Cardona, Alfredo Carrillo, Raúl Lodosa, Jaime Murrieta, Miguel Perea, Margarita Reyes, Ernesto Rodríguez, Manuel Sáenz, Lucio Soria Espino, Aurelio Suárez Núñez, y fue una publicación editada por Aperture. De ahí, incluso antes de todo esto, se desprendió una proyección internacional para algunos de los fotógrafos locales, como Jaime Balleres, Julián Cardona y Gabriel Cardona, me parece que son los más notables. Empiezo la conversación con Alice con dos citas textuales del autor, de Julián Cardona. Juárez sopla como el viento frío a través de las ventanas de nuestra alma y requiere nuestra atención. Nos aferramos a sus imágenes como medio de llenar nuestros espacios vacíos, pero no podemos asirla. Cierro comillas. Y continúo. En un mundo plano, la única frontera por conquistar es el espacio vacío dentro de nosotros mismos, y por alguna razón tratamos de llenar ese espacio con bienes y entretenimientos. Entonces, son dos citas que obtuve de una conversación, una entrevista que nos va a lo mejor poder comentar aquí Alice, de su primera entrevista que tuvo con Julián en 2010 en El Paso, Texas. Alice, Bueno, muchísimas gracias primero al Museo de Arte de Ciudad Juárez, y también gracias a ti, Itzel, porque realmente este momento es para conversar y pensar en Julián y su trabajo, que siempre él tomó muy en serio su trabajo, y creo que lo que tú y yo y él tenemos en común es que es algo que nos obsesiona un poco. Y yo conocí a Julián Cardona en 2010. En ese momento yo estaba en el proceso de sacar mi doctorado, y solo cuento un poco la situación porque Julián, se ve la influencia de Julián yo creo que en la mayoría del trabajo que se ha hecho sobre Ciudad Juárez, se puede ver la influencia de Julián. Igual en el trabajo de Charles Bowden. Charles Bowden nunca hubiera producido esos libros sin el apoyo de Julián en términos de seguridad, en términos de poder entrar en ciertos espacios en Ciudad Juárez, y es algo que yo quiero reconocer como estadounidense, que no soy de la frontera, que yo llegué a la frontera en 2010, nunca había estado en la frontera, y entrando en un lugar como Ciudad Juárez es difícil, especialmente con temas como el feminicidio, que era el tema de mi libro. Es muy difícil entrar en un tema así sin el apoyo de una persona local, y una persona local que entiende muy bien la ciudad. Y obvio, Julián entendió perfectamente la ciudad, y además tenía un ojo poético que, más allá de vivir en la ciudad, de pasar años y conocer a muchísima gente, tenía como ese ojo poético que no todo el mundo tiene. Y yo aprendí muchísimo de su trabajo, de su compromiso, porque era una persona muy comprometida con su trabajo, y eso quiero enfatizar mucho, porque creo que es lo que construimos nuestra amistad, y a través de como una obsesión con ciertos temas de trabajo y de un compromiso de hacer el trabajo de una manera ética.
Y cuando yo conocí a Julián de hecho por Charles Bowden, el escritor, que él me recomendó que hablara con Julián. Y en principio estaba haciendo investigación para mi libro. En principio no iba a hablar con Julián y al final Julián, se ve la influencia de Julián en el libro que publiqué, que incluye fotos de Julián, de Itzel, de Jaime Balleres, y se nota que como que cambió básicamente la visión que yo tenía del trabajo de investigación que estaba haciendo en ese momento. Y con Julián empecé a aprender muchísimo más sobre una ciudad que obviamente tiene fama, se puede decir, o se publican muchísimas noticias sobre la violencia. Entonces uno desde afuera llega a la ciudad y piensa en una violencia física, ¿no? En el feminicidio o en ciertas cosas. Y Julián me habló de la violencia económica que se nota mucho en sus fotos y me pareció importante la distinción porque la violencia económica es lo que lleva a la violencia física y no es tan fácil, yo creo que es más fácil vender noticias sobre la violencia física, la violencia sensacional. Y Julián lo que quería hacer en su trabajo era mostrar la violencia económica, como se puede decir, el raíz de los problemas en la ciudad. Y justo empezando a trabajar con Julián es cuando nos conocimos, Itzel, como en 2012, yo creo. Yo creo que sí, 2012, sí. Ajá, ajá. Sí. Ujú. Y a ver si no estoy viendo si hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta, nada más avísame. Sí, pues la cuestión es que no sé por qué razón yo te conocí por Balleres, ¿no? Por Jaime Balleres. Jaime Balleres te dijo de mí y Julián, obviamente no, bueno, no fue a través de Julián nuestro vínculo, pero obviamente después pues coincidimos con Julián los tres y me parece que pues en las conversaciones siempre comentábamos el factor de la representación de la violencia, la problematización que hay siempre con cómo vamos a representar la violencia. De hecho, en eso estaba el tema de la conversación que tú y yo tuvimos en el inicio. También quisiera que hablaras un poco sobre esta inquietud que tú traías por tu llegada a Ciudad Juárez, o empezó a partir de tu tema de tu investigación. En eso no estoy muy clara y quisiera conocer esa parte. Yo vi el documental en mi programa de doctorado vi el documental Señorita Extraviada. Es un documental de Lourdes Portillo sobre el tema del feminicidio. Y empecé a escribir un trabajo sobre el documental, pero empecé a obsesionarme con el tema. Un poco quería ver más documentales y entrevistar a más escritores. Y también en ese momento, un poco antes se publicó, se hizo muy popular, se puede decir, la novela de Roberto Bolaño, 2666. Entonces, como que yo empecé a leer y a ver y a todo tipo de libro, novela, documental sobre el tema del feminicidio
Y en mi programa de doctorado, ellos querían que yo estuviera en la biblioteca, básicamente. No querían que yo me fuera a la frontera. Pero empecé un poco se puede decir, empecé a entrevistar por ejemplo, a Charles Bowden, a Lourdes Portillo, la directora del documental, y hablando con ellos como que más y más yo quería entender Ciudad Juárez, no solo leer sobre Ciudad Juárez, no solo ver Ciudad Juárez en documentales, pero yo quería irme a la ciudad y entender realmente lo que estaba pasando. Y además, más allá de eso, se puede decir, en la producción cultural que existe, y hasta hoy en día es un poco así, el feminicidio muchísimas veces se describe de una manera sensacional, el cuerpo de la mujer, toda la violencia, sangre, y me pareció como que hacía falta muchísima información sobre más allá de la violencia física. Y justamente es lo que, como mis conversaciones con Julián sobre el tema de la violencia económica me ayudaron mucho en repensar cómo escribir sobre el feminicidio. Pienso en ahora que dices sobre eso, sobre tu reflexión después de haber hablado con Julián, pienso en que él nos hizo notar, y yo me incluyo porque en la entrevista que tuvo contigo, él menciona sobre la fotografía que viene en el libro Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, es esa violencia que no vemos de una manera espontánea, si no nos lo explican en un inicio, y a lo mejor si no tenemos una mirada como más ávida, más como con más práctica de ver fotografía documental, en fin, esa imagen de los niños jugando enseguida de la torre de Azarco, ¿no? Que esa imagen nos puede obviamente llevar a pensar en una violencia ambiental, una violencia económica y una violencia social, ¿no? Entonces, yo pienso que la aportación de Julián con respecto a su trabajo, hay que notarlo desde esa forma de ir a las raíces de estas estructuras, ¿no? Que inician con una globalización, con una cierta gobernabilidad hacia eh, ¿cómo explico? Esa parte de los gobiernos que tiene de una falta de sensibilidad hacia las partes sociales, a los más desfavorecidos. Entonces, Julián quería desmantelar todo este aparato de poder y que viéramos más allá de una violencia, de una golpiza, de una mujer asesinada, quería que volteáramos a ver hacia esa parte que no vemos, que es los hilos, de alguna manera, que mueven todas estas problemáticas en la frontera, ¿no? La precarización que deja la maquiladora, la falta de, no sé, de estructura, incluso en la ciudad, la ineficiencia de las rutas de camiones para transportar a toda la población de sus escuelas a sus trabajos, de los trabajos a sus casas. Entonces no hay una participación efectiva de los gobiernos y Julián pone el dedo en esa llaga. Entonces, pienso que es importante. Aquí tenemos una pregunta
De Diana Ginés para ti, Alice. Pregunta, al final de tu experiencia, de tus experiencias, ¿cuál fue tu lectura de Ciudad Juárez, independientemente de lo que ya había escrito Resinas? No entiendo Resinas. Del que había escrito... Las reseñas de Bowden y de Portillo, ok. Ujú. de las reseñas. Reseñas. Perdón. Va. Sí, bueno, lo que me impactó la primera vez que fui a Juárez, porque yo como estudiante de doctorado, yo estudié Juárez a través de textos, a través de libros y cine, y en ese momento, en 2010, todavía la mayoría de la producción cultural se enfocaba mucho en como la idea de un asesinato en serie o un loco que andaba matando o unas pandillas que hacían ceremonias con mujeres, como unas ideas bastante sensacionalistas sobre cómo pasa la violencia del feminicidio. Y llegando a Juárez me di cuenta de cosas como más básicas y justamente la violencia económica por ejemplo, yo no entendí desde afuera el transporte de la ciudad. Y ya estando en Juárez, vi como las distancias, el desierto, que los buses, que cada bus tiene su conductor y que no es como no hay tanto control sobre los conductores y el horario cambia y el bus cambia y como que hay muchísima inseguridad para las mujeres pobres que trabajan en maquilas a raíz del sistema de transporte y del costo del transporte y cosas así. Ok. Y es algo como que en las novelas o en el cine documental que no se ve, porque se puede decir que el transporte pues, es como un tema aburrido, ¿no? No es tan interesante como hablar de como un gringo que llega a Ciudad Juárez y mata a mujeres, que como que básicamente no existe, ¿no? La realidad es más, como más básica, como el problema empieza con el transporte, con el sistema de justicia y con unos temas que no, se puede decir que no se venden tanto. Incluso la violencia que existe en el PM, ¿no? La violencia visual de las fotografías. Eso te diste Sí, cuenta acá. sí, me acuerdo también, creo que la primera vez que vi una portada del PM, la mitad de la portada era una mujer básicamente desnuda o en un bikini, no me acuerdo, y la otra mitad era una mujer víctima de feminicidio, su cuerpo lleno de sangre. Entonces, es como el sexo y la violencia. Y el vendedor de periódicos me dijo, es lo que más se vende. Es como que con esa combinación de imagen se vende bien el periódico. Alice, tenemos una pregunta. PH Esler, bueno, primero que nada felicita a Itzel y a Alice y te tiene la siguiente pregunta. ¿Has notado alguna influencia de Julián en las fotos que actualmente tú estás tomando en Washington, D.C.? ¿Quisieras explicar esa influencia? Sí, es un tema, casi me siento emocionada porque cuando yo conocí a Julián, no tenía cámara, por ejemplo. No había sacado fotos casi y viendo su trabajo y también como que me gustó muchísimo su trabajo. Yo también quería sacar fotos por mi cuenta, compré una cámara y él siempre me estaba diciendo como tienes buen ojo y me estaba dando consejos
Y realmente como que conocerle a Julián era como empezar una conversación que no se acabó hasta su muerte. Y entonces me impactó muchísimo porque aprendí, como él nunca estudió la fotografía, como que no fue a la universidad, y yo tampoco aprendí un poco a través de él y a través del trabajo de Excel y realmente me gusta la fotografía, entonces empecé a meterme más en ese mundo e incluso envié como una foto a National Geographic como un poco al azar y no me avisaron que se publicó, pero Julián vio la revista y me avisó. Entonces yo siempre me acuerdo de ese momento porque es como muestra toda su influencia en términos de el desarrollo de mi interés en la foto y también me ayudó a tener la confianza para empezar a hacer mi propio trabajo, se puede decir. Seguimos. Entonces, bueno, también podemos hablar sobre me inquietaba mucho leer el título de uno de tus, pues el corto que tienes ahí, que es, es un precedente, es un trabajo previo a tu publicación del libro Más o menos muerta. Esta circunstancia que describes y que a mí, como a Julián, nos ponía siempre como en posición de conversar al respecto, y es si las imágenes pudieran llenar nuestros vacíos, ¿no? Es una reflexión sobre los límites de la fotografía en Ciudad Juárez. A mí particularmente me interesó mucho entablar conversaciones a ese respecto, y él siempre tenía una respuesta, y su actitud implacable siempre era el contexto. Nosotros tenemos que revisar el contexto, el momento en el que esa fotografía ha sido no solo sacada ni compartida, sino publicada, y en qué medio es publicada. Él tenía el ojo puesto siempre en los medios de comunicación, y era muy crítico ante eso. Tenía un ojo agudo, y lo que tú dices, obviamente, estaba siempre atento de las últimas actualizaciones en los medios, de una trascendencia, de una influencia, digamos, global, como es National Geographic en la fotografía. Él estaba atento de las tendencias discursivas, y bueno, puedes hablar algo sobre esto. Sí, es bien interesante porque justo como dices, cuando nos conocimos todos, él sí siempre estaba hablando del tema de un poco de los límites de la fotografía y siempre me decía que quería escribir más porque en el momento, en ese momento de violencia en Ciudad Juárez, como que para describir bien el contexto quería escribir más. Y es como empezó a desarrollar su libro, que yo creo que se va a publicar este año, y yo traduje el libro, así que pasamos horas, yo creo, él y yo conversando en Skype, porque traducir como el vocabulario de Juárez no tampoco es tan fácil a veces, ¿no? Él tenía que explicarme el contexto de algunas cosas, entonces es bonito para mí ver el desarrollo de como su búsqueda, se puede decir, porque quería explicar mejor el contexto más allá de la foto,
y entonces llegó a escribir su libro que no lo vi publicado, pero existe y se va a publicar. Ok, aprendiste la jerga juarense entonces. Sí, Y cuéntanos de esas conversaciones, porque entiendo que para alguien que no es hablante del español y menos de hablante de la zona geográfica, palabras ajá, como liquear. ajá, Julián y yo hablábamos sobre esa palabra en específico, liquear, que yo también soy migrante, yo vengo de otro lado, y llegando aquí a Ciudad Juárez me hice a la tarea de estar detectando estas formas de hablar, estos lenguajes propios de esta frontera y sí había bastante conversación en ese sentido. Julián fue un apasionado del lenguaje, del lenguaje de aquí. Él me enseñó la palabra mijainita. Ay, no. Entonces, bueno, háblanos un poco acerca de ese proyecto, también con la artista visual, ¿verdad? Alice Briggs. ajá, sí, que su arte es impresionante, como, y como que las ilustraciones, porque, Perdón que las interrumpa, no sé si quieran que comparta un poquito de la página de Alice para que el público pueda ver un poquito las ilustraciones de Abecedario de Juárez. Sí, cómo sí, no. excelente, gracias. Si quieren, en lo que ustedes van platicando, yo voy mostrando un poquito las imágenes. Sí, es un trabajo muy cuidadoso, muy increíble, es punta de grafito, me parece. Es una técnica muy precisa y pues muy increíble. Entonces, cuéntanos, yo tengo esa duda porque yo veo y yo tenía tiempo ya con estas imágenes, ya había revisado estas imágenes, estas ilustraciones, y tenía yo curiosidad si entonces la estructura del libro tiene que ver con las palabras de Julián, las palabras de su abecedario de Juárez, se van a ir indexando con estas, digamos, portadas o cómo opera visualmente el libro. Bueno, es que no conocemos el libro. Sí, a ver, yo no sé qué, no he escuchado la última palabra de la editorial, pero de lo que yo tengo entendido, cada letra empieza con A y B, C, D, y con un dibujo y una palabra, pero no sé, algunas historias tienen otros títulos. A ver, estoy viendo mi correo para recordarme del orden, porque yo hice la traducción, terminé la traducción hace, no sé, 4 años o más. Es que ha sido como un camino largo, se puede decir, porque se iba a publicar hace 4 años y después cambió algo y no se publicó y ahora resulta que sí. Entonces, pero estoy viendo, hay como, a ver, que... Aquí vemos perfectamente clara la escena de Julián Cardona conversando con la autora en un café sí, de Ciudad sí, Juárez, ajá, sí. en el mero centro. Sí. Teníamos ahí una pregunta de por qué no podemos ver mucho de la obra de Julián en Juárez, por qué es tan complicado encontrar alguna de sus obras, nos preguntaba. Qué importante que yo iba a hacer esta invitación a nuestro público. Julián Cardona tiene una página, se llama julian-cardona.com y ustedes entran y ven su trabajo de periodista
creo que en los últimos años, como dijo Alice, se dedicó a escribir. Se dedicó a hacer reportaje, fue reportero de Reuters por mucho tiempo, yo creo que desde el 2009. Y su trabajo fotográfico, ahí en las páginas donde hay información sobre Julián, viene especificado que el acervo fotográfico de Julián lo pueden encontrar en la página del centro Tom en Ethel Bradley. de la ¿No? universidad. ¿Perdón? Sí. El centro se llama Centro Tom en Ethel Bradley de la Universidad de California, del Estatal de California. Exacto, de Northridge. Entonces ahí puedes encontrar obra de Julián, que cabe destacar que yo siempre pienso que la obra de Julián, más que de fotoperiodista, yo considero también la distinción de que fue un fotodocumentalista, porque él trabajaba con una temática muy amplia. Él hacía sus ensayos fotográficos que en sí mismos daban una lectura discursiva que básicamente él conformaba las colecciones fotográficas. Él expuso de manera temática, por ejemplo, la migración, expuso con Bergman. Tengo el dato de que expuso precisamente en el Museo de Arte de Ciudad Juárez en 2013 y se exhibió. Este es el catálogo, si quieres lo podemos ver aquí poquito. El catálogo de la historia del futuro. Esta colección, junto con Bergman, Michael Bergman, se exhibió en Juárez en ese 2013. Luego también hubo una exposición, Stardust, en el centro Rubin, en Rubin Center en El Paso, en UTEP. Esta exhibición es muy bonita, es muy interesante porque quedó muy bonita en la exposición en el espacio del Rubin y nos habla de una profundidad de esta forma de narrar una estructura económica destruida, como fue la zona de las calles de la Mariscal, bueno, la calle de la Mariscal. Cuando él empezó a documentar en 2010 aquí en el centro de Ciudad Juárez, poco antes de que el gobierno haya tomado la decisión de hacer una, digamos, limpia de la zona de los bares, de la zona roja de la ciudad, y ahorita prácticamente no existe aquello que él documentó. Y bueno, él estaba consciente de que esa documentación iba a generar una reflexión, ¿no? sobre lo que se hace con estas decisiones de gobierno de destruir las zonas históricas emblemáticas de una ciudad como Ciudad Juárez. ¿Qué otra exposición, qué otra forma de ver el trabajo de Julián? Pues básicamente es a través del centro de la Universidad de California en Northridge, y tenemos otra exhibición que por ahí existe, que se tituló Herencia de Sangre, y que parece ser que está en la Galería Velasco de Ciudad de México, y pues sí, pensar que bueno, esa exhibición estaba próxima a mostrarse. Bueno, no sé si al final van a lograrlo. Yo creo que hay que comentarle a Alfredo, pero sí necesitamos más que nada la autorización de la universidad para que puedan permitir que se vuelva a mostrar esta exhibición. Yo creo que nada más sería esa cuestión. Y pues también
existe la oportunidad de que las piezas regresen a la ciudad, entonces pues se tiene que regresar a sus dueños, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que me adelanto porque pues en realidad todavía faltan ahí algunos puntos que tal vez el maestro Matus nos podría compartir en un futuro. Ok, bueno, estamos pendientes también. Es importante también saber el destino de esa colección, que creo que nos habla sobre esa única tesis que manejó Julián, que era documentación de las distintas formas de esta globalización, ¿no? De los problemas que son consecuencias de y que no son simplemente temas menores. Creo que hay una reflexión detrás de cada una de las imágenes de Julián en cada una de las series, y es por eso que comentaba yo que es importante mencionar que Julián trabajó como documentalista, ¿no? Como fotodocumentalista. Siempre me acuerdo de una foto de él, que es una foto que sacó en Oaxaca. Es como de una abuelita que está enfrente de una casa que es como una réplica de la Casa Blanca, que Ajá, resulta que como su hijo o con remesas construyó la Casa Blanca en Oaxaca. sí, claro, él describió perfecto las acciones que tomaban los indocumentados o, bueno, los mexicanos o pueblerinos que iban a trabajar a Estados Unidos y regresaban a hacer sus aportaciones, y en arquitectura esa foto es emblemática de este fenómeno de hacer estas réplicas, ¿no? Del sueño americano. Ujú, ujú. Sí, esa imagen sí. Sí, Eh, ¿Qué más? no, me acuerdo también de otra serie de fotos que tenía de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos que básicamente reconstruyeron la ciudad de Nueva Orleans, y que perdieron en el trabajo dedos, o como que todo, como hicieron todo el trabajo de reconstruir la ciudad, y obvios en condiciones muy difíciles o sin muchísima seguridad. Alice, tenemos un comentario, bueno, una pregunta más que nada. Pie Chesder nos comenta, la letra Z parece una malla de navaja usado para proteger una barda en Juárez. Ya, se refiere al abecedario. Aunque en casas pobres se usaba más los trozos de botellas de vidrio. Y ese alambre de púas también se usa o se usaba en la parte superior de la antigua barda que divide la frontera entre Juárez y El Paso. Pregunta doble para Alice. ¿Viste hoy que esa misma malla de navaja la pusieron para proteger el Capitolio durante la toma de poder de Biden? ¿Y qué lectura le das al uso de ese tipo de malla de navaja? Bueno, sí se puso en Washington, D.C., alambre de púa alrededor del Capitolio. Y me hace pensar también creo que pusieron en la frontera, bueno, Trump puso alambre de púa también, que resulta que la gente de la frontera por el lado mexicano como que lo tomó y lo usó para construir otras cosas que me parece de lo mejor, como que el mejor plan que hay, ¿no? Y cuál es, la- a lo mejor no respondí a toda la pregunta. Sí, más que nada preguntaba que, qué lectura le das tú al uso de ese tipo de malla. ¿Como qué lectura en Juárez o Me en imagino que general? se refiere más que nada a tu visión como fotógrafa o a tu visión personal. Ah, mm, no sé exactamente, no puedo pensar en, como que lo que me viene a la mente es lo que ha pasado recientemente con Trump.
¿Cómo estuvo la jornada de hoy en la mañana? En Bueno, Washington. eso no. Sí, bueno, es que son temas que también Julián estaba súper atento con Trump, entonces. Ujú, ujú. Bueno, Washington, D.C., como enviaron 25,000 gentes de la Guardia Nacional y 10,000 policías, y básicamente cerraron toda parte de la ciudad cerca de la Casa Blanca y del Capitolio, y era casi imposible entrar, o solo como poquísima gente pudo asistir a la inauguración de Biden. Entonces, la ciudad para mí era una ciudad vacía. Nunca he visto Washington como con tan poca gente, como un silencio, unas calles donde yo era la única persona en la calle. Ujú. Ok, bueno, pues no sé si hay más preguntas, ¿qué más podemos, qué más quieres decir, Julián? Mm, Lo que a mí me queda claro es, y yo creo que todo periodista que ha trabajado en Juárez conoce a Julián o puede contar una historia de su influencia. Y es lo que más me parece importante notar, porque él realmente apoyó y ayudó a muchísimos periodistas y fotógrafos a hacer mejor su trabajo y sus proyectos. sí, entonces fue una influencia importante. Ujú, ujú. Sí, hace poco estuvo aquí un periodista estadounidense y lamentable fue su llegada porque vino un mes después de que Julián falleció y no esperaba eso. Ujú. Incluso la última vez que nos vimos, como creo que en 2019, yo hice un trabajo con un pintor chino muy famoso, se llama Lu Zhaidong, y fuimos a Juárez y él quería conocer a Julián. Entonces, la única vez que me reuní con Julián era Julián, el pintor chino y yo, y para mí refleja muchísimo como el impacto de Julián, su apertura al mundo, su influencia, y un intercambio entre pintor, fotógrafo, escritor. No sabía, obvio, que iba a ser la última vez que nos vimos. Sí, bueno, Julián también de Julián hay que hablar en la amplitud de su formación como un intelectual. También estaba muy interesado en las artes, obviamente, en las artes visuales. Era muy meticuloso con todas estas informaciones, sabía de muchas maneras de hacer arte. Estaba también aquí en Juárez, él adentrándose al mundo del arte contemporáneo, a pesar de que su obra es absolutamente clásica en el sentido del formato, de la forma de hacer documental en fotografía, de la disposición de las exposiciones, los montajes. Él empezaba a tener una apertura hacia nuevas formas de hacer arte documental. Me parece que él hizo una gran concesión a todas estas nuevas prácticas actuales en Ciudad Juárez y empezaba a tener un gusto por todas esas manifestaciones. Me parece que Julián estaba un poco reacio en un inicio a aceptar unas nuevas formas de hacer diálogo documental. Yo creo que estaba él en un punto de apertura muy, muy notable, yo pienso. Y también con la música, era una conexión con la música
me parece bueno, quienes estuvimos un poco más de cerca con Julián, disfrutábamos también esa parte del Julián que adoraba hacer una pasta con una copa de vino y escuchar buena música, ¿no? Me parece que es un Julián que se nos fue y qué tristeza, pero que tenemos que aprender más de lo que él dejó, su legado. También pienso que podemos revisar sus conversaciones en la red, lo poco que podemos recuperar en la web, porque era un hombre también reservado, era de pocas redes sociales, de hecho, no. No Pero, tenía, no tenía. podemos intentar siempre llegar a los espacios a donde él creía en esas formas de compartir lo que él era. Y bueno, su página, que la dejó bien estructurada, es una página que está vigente y que los invitamos a consultarla. Hay bueno, todas las entradas de la página son interesantes y hay una en la que menciona sobre, déjenme, aquí la busco, sobre esta exhibición que se llamó Nada que Ver, con la que iniciaba yo esta charla, realizada en 1995, y esta entrada la tituló Nada que Ver otra vez, y fue una de las charlas que tuvo en un seminario en UTEP en marzo del 2020. Tuvo una presentación en la mesa 22 del 25 Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. Entonces, es un discurso que dio y pues los invito a leerlo aquí en su página. Es muy interesante porque comienza citando a David Lauer, que dice: Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, es un libro que nació muerto para México. Y entonces ya iba su comentario, el comentario de Julián, que dice: esto no solo es cierto para las élites políticas y económicas, no se encuentra un solo ejemplar en las bibliotecas de Ciudad Juárez y desde su publicación jamás ha sido sujeto de debate en ningún evento público organizado por miembros de la intelectualidad, las artes o el activismo juarenses. Entonces, bueno, es un libro que también tú conoces, Alice, y de hecho hemos hablado sobre esa imagen, ¿no? De la mujer retratada de manera directa. Entonces es un libro que hay que estudiar también sobre esta forma de hacer fotografía de Ciudad Juárez para retratar la violencia. Entonces... Tenemos varios comentarios, de hecho, que hay preguntas aquí. Mira, una de ellas que me llama la atención es: ¿nos podrían decir por qué razón creen que su trabajo no fue más reconocido internacionalmente y no a nivel local? Yo podría decir algo, yo creo. Es que su trabajo toca temas que en México el gobierno no quiere tocar, yo diría, de cierta forma. Y entonces era más fácil para él trabajar con medios extranjeros para publicar historias que en su momento no se podrían publicar exactamente como él quería o en el formato que él quería, porque era muy particular también él. Quería cierto formato, cierto escritor, cierta editorial. Y bueno, nunca me habló, entonces no puedo decir por cierto, pero me parece que era más fácil para él publicar ciertas historias fuera del país, porque sí hay temas, sus temas en México son temas bien difíciles que
no todas las publicaciones o las revistas quieren, o los museos incluso, quieren tocar esos temas. También tenemos una pregunta para ti, Alice, de Wilibaldo Delgadillo. A él le gustaría saber, en retrospectiva, tu retinencia a asumir el término feminicidio, el cual está documentado en su libro. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Julián? Te lo voy a decir así textualmente. Wilibaldo Sí. pregunta, también me gustaría saber cómo ve Alice en retrospectiva su retinencia a asumir Ah, el término Ah, feminicidio. sí, sí. ajá, Ay, ajá. Sí. Sí, bueno, tanto Julián como Charles Bowden, los dos, cuando les entrevisté, me dijeron que no creen en el término feminicidio, que no es un término legal, que no existe el feminicidio porque solo existe el homicidio, que todos somos humanos y un poco que si uno muere o otro muere o una mujer muere, es todo igual. Pero yo creo que esa concepción es más, yo lo veo como una concepción de hombres de cierta edad que no han tenido como tanta experiencia en el movimiento de mujeres feministas o mujeres jóvenes, por ejemplo, porque la verdad es que sí, el feminicidio sí era un término nuevo, pero eso no significa que no existe, ¿no? Eh, porque las cosas se van avanzando y las mujeres con más, como que ahora que tenemos más poder y más puestos de poder, también podemos definir más cómo nos afecta la violencia, porque la violencia del feminicidio es una violencia específica y hay que tratarla así para poder mejorar el sistema de justicia, para tratar con igualdad a las mujeres, que no, obviamente no pasa así. Y no solamente en México, en todos los países pasa. Entonces, por eso hace falta, pero yo lo entiendo como que ni Julián ni Charles Bowden tenían, casi no tenían experiencia en el mundo así de mujeres jóvenes feministas que estaban en ese momento de demandar justicia y definir una manera como de conseguir justicia para las víctimas. Hablando de Julián y de Charles Bowen, nos preguntan aquí si tú nos podrías decir en qué cosas o aspectos intelectuales no estaban de acuerdo tanto Julián como Charles. Ah, bueno, de lo que, porque yo solo entrevisté a Charles una vez, entonces tampoco nos conocimos tanto, pero Charles en su obra de trabajo, bueno, primero lo que me impresionó sobre Bowden, sobre Charles, es que nunca aprendió a hablar español. Me dijo Julián que podría comunicarse como unas frases básicas, pero como que trabajó tanto en la frontera, pero nunca aprendió como a conversar en español. Entonces, realmente Julián le sirvió como traductor también de la frontera, del idioma. Y, y en eso, Charles siempre se enfocaba más en la parte sensacional de la violencia, que es lo que a mí me parece mal. Y a Julián también. A Julián siempre decía que hay que pensar también en la violencia económica y no solamente como en la violencia física. Entonces, desde mi punto de vista, Charles se enfocaba más en la violencia física y mujeres, sangre, violación y Julián no.
en Ahora, eso. tomando un poquito la cuestión de la violencia económica, una vez más, Genaro Limón nos pregunta, si podríamos hablar un poquito más a detalle el por qué encontraba Julián de suma importancia documentar esta violencia económica de la que estamos hablando. Algo que recuerden del cual él mencionaba constantemente el impacto que quería dejar en la frontera respecto a esto. Itzel, no sé si quieres Si quieres, pues yo puedo responder que se refiere a una presentación de un escenario de violencia económica. Por ejemplo, en el libro de Laboratorio de Nuestro Futuro viene muy evidente la violencia económica. Las casas de cartón hechas con material traído de las maquiladoras, de los mismos trabajadores, la precariedad en la que la gente vive en sus zonas de los alrededores, las periferias. Todo eso es el retrato de la violencia económica. O sea, hay una participación de las esferas políticas en base a una precarización en los salarios de los trabajadores, de las trabajadoras de las maquilas. Entonces, en eso es en lo que se basa, eso es a lo que se refiere Julián con la violencia económica. Y pienso que podría ser esa una parte de la respuesta, ¿no? Esta, por ejemplo, la otra imagen de otra escena en una imagen es una niña que trae en su casa también, una casa de muchísima pobreza, y la niña trae cargando su peluchito todo viejito y sucio, ¿no? O sea, es una visión de una forma de vida realmente que es violenta, o sea, en el sentido de que por qué tenemos que vivir así en una ciudad donde hay tantos contrastes económicos. Y Julián pues iba hacia esa discusión, hacia esa denuncia con las imágenes que él sacaba sobre los temas. Okay. Sí, pues bueno, lo demás son saludos a ustedes. Christine Proud también nos comenta, hay tanto que conocer, tanto al arte más el activismo, más activismo de Ciudad Juárez. Muchas gracias, Itzel y Alice, igual al museo. Abrazos desde parte del norte. Selene Flores Carrillo nos comenta autista y ¿cómo? Beethoveniano. Y una vez más, Esther nos pregunta, Itzel, si tuviste algún conocimiento de algún proyecto que haya hecho Julián en video. No, fíjate que precisamente yo le comentaba que en mi experiencia como fotógrafa y en los momentos que hice un proyecto con el tema del encierro, porque tuvimos un cierto encierro, no por pandemia, pero sí por violencia. Entonces, en algunos momentos a mí me daba la inquietud de usar video y yo le preguntaba a Julián, oye, ¿alguna idea tienes de hacer video? ¿Tienes el concepto de crear otros trabajos con video? Y él siempre me contestó que definitivamente no. Perfecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que nos haga el público. Alice, no sé si también te gustaría platicar un poquito más del trabajo que queda pendiente o creo que ahí también veo una pregunta, si en algún momento vas a volver a tomar fotografía en México. Sí, sí, voy a volver a tomar foto en México. Justo, obvio, con la pandemia, todo el mundo ha cambiado un poco la vida y para mí también. Conseguí una beca de National Geographic para hacer un proyecto en Arkansas. Yo soy... perdón, alguien me llamó. Entonces llevo desde
noviembre en Arkansas investigando el tema de los trabajadores que procesan pollo, que en su mayoría son mexicanos, de hecho, que se contagian de coronavirus. Entonces, pronto voy a regresar a México, pero por temas de pandemia no sé cuándo. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Soy Diego, ¿eh? Es que pues, el señor del museo. Diego, no se preocupe. No se me dificulta el apellido, solamente, bueno, Pablo Hernández. Pablo pregunta, ¿qué opinión tuvo Julián número 1 de los políticos de Juárez y la número 2 de la industria maquiladora? Ay, no. Creo que Edsel tiene que responder más. Ay, no, casi no tocábamos esos temas porque pues Julián de quien se manifestaba era en general del gobierno, no en específico de algún político, pero en realidad lo que él siempre decía es que pues no eran siempre gobiernos que no estaban atentos con las necesidades básicas del poblador, del pueblo, de la gente, de los escasos recursos y en general de Ciudad Juárez. Entonces hay una gran idea del protagonismo en vez de ponerse a trabajar. Entonces, pues casi no hablábamos sobre los políticos locales, pero sí no tenía una referencia muy positiva porque él veía que las cosas en Ciudad Juárez no estaban funcionando. No funciona el transporte, no funciona la casa habitación, hay múltiples colonias abandonadas, vandalizadas, la zona centro destruida, la de la Mariscal, los políticos queriendo hacer espacios totalmente distintos a los de la propia historia de la zona, y todo como para mantener una cierta belleza artificial. El pasaje de la Avenida Juárez a Julián le pareció de lo más absurdo de haber actualizado, digamos, la fachada de todos los comercios que vemos al hacer el trayecto hacia el puente Santa Fe. Entonces, pues esa era la postura crítica de Julián al respecto. Claro. Y creo que sí queda, bueno, también pues importante comentar que pues toda la historia que estaba en esta zona, pues vaya, se perdió al derrumbarse todos estos edificios. Y creo que Julián ahora forma el precedente, ¿no? De tener, de haber trabajado en esa área, de haber registrado bastante obra, pero bueno, sí hay que checar también cómo poder recuperar esa memoria histórica. Alice, no sé si quieras dejarnos algún comentario, algo que quieras compartir con el público antes de despedirnos. Bueno, me impactó muchísimo, obviamente, yo creo que la muerte inesperada de Julián, justamente porque hay poca gente, yo creo que en la vida, que empiezas una conversación que no se acaba. Y a mí me pasó con Julián así, que hablaba con él, si no todos los días, como frecuentemente por Skype, nos escribimos, y era como también una conversación intelectual, un impacto que yo creo que se va a ver en mi vida y en mi trabajo siempre. Perfecto. ¿Itzel? Pues agradecerle a Alice su participación y su entrega a esta charla, y pues también pues aplaudir al museo por este homenaje a nuestra manera, lo que decíamos Alice y yo, que a manera de una conversación
de experiencias vividas entre las dos y con Julián y hacer un poco de esta parte de humanidad que también nos inspiró él, ¿no? Que siempre te lo encontrabas en el café y pues era un gusto y una charla de un poco de tiempo de hablar de cómo está la situación y que tu presidente y todo, o sea, siempre había como un diálogo que hacer con él y pues invitarlos a todos a que conozcan pues la obra de Julián. Se pueden acercar a ver su obra fotográfica y sobre todo sus textos. Escribía excelente, era un pensador prodigioso y yo creo que sí vale la pena estudiar un poco la forma de estructurar y de analizar la compleja situación de este mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir y creo que sí fue en algunas partes muy analítico y muy necio y a veces yo no compartía los mismos puntos de vista, pero pues de eso se trataba también con él de hacer una ida y un regreso del diálogo y construir unas formas de entender las complejidades de todo esto que vivimos, de la situación de la ciudad, de la situación del país, de la situación de México con respecto a Estados Unidos. Y pues es una lástima, la verdad, estamos pues seguimos en la tristeza pero con la esperanza de que podamos seguir alimentándonos de lo que él nos ofreció a través de sus textos y sus fotos. Su legado. Y su legado, en general el legado que nos dejó a cada quien como persona y como profesional. Sí, fue un gran profesional. Claro, bueno, también esperemos las últimas interacciones que tuvimos aquí en el museo con Julián, pues además de una charla en la que se le invitó a hablar del trabajo de Luis Roacho en la exposición que tuvimos, pues antes de eso también participó directamente con la exposición de Brian Maguire. Exacto. Tuvo que ver mucho también con este documental que se presentó, el trabajo que hicieron a partir de las pinturas de Maguire sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, pues también fue un trabajo que dejó, creo que ese documental va a salir próximamente, espero que Julián haya participado, anduvo esos días junto con Maguire grabando, entonces esperemos que podamos ver próximamente ese trabajo. Y pues bueno, no me queda otra cosa nada más que felicitarlas a ambas. Alice, espero que tu viaje a Washington salga también, vaya, provechoso. Es una temporada muy fuerte la que tenemos ahorita, este cambio de poder en Estados Unidos. Vamos a ver cómo recae también. Nosotros realmente tenemos bastante fe en el que haya avances en la cuestión migratoria y pues esperemos que próximamente podamos ver un cambio, ¿no? Que se refleje un cambio. Alice, Itzel, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde-noche en el Museo de Arte Ciudad Juárez, en esta nuestra primera plática del año. Pues empezamos muy bien. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Alice. Itzel, gracias también a ti por aceptar llevar a cabo, moderar esta plática. Y pues bueno, un abrazo a las dos hasta allá. Y Fue un honor. Sí, un honor. Un abrazo a los dos. Un abrazo, muchas gracias, Alice. Gobierno de México.